Hoy quiero hablar de un tema que es muy conocido en esta época, titulado Las 7 palabras. Regularmente se comparte los viernes, pero como nosotros no nos congregamos viernes sino domingo, pues quiero hoy aprovechar el momento para hablar de 7 mensajes que Jesús compartió desde la cruz. Es un tema de impacto, porque fíjate que Jesús estuvo en muchos lugares, con mucha gente, en ambientes diversos, pero no es lo mismo predicar desde una posición cómoda, desde una barca, desde una tienda, en una plaza, como le tocó a Jesús. Ahora en este momento, Él está predicándonos desde la cruz, desde el dolor, desde el mismo proceso que el Señor, el Padre, le había impuesto para redimirnos, aunque usted no diga amén. Mi esposa me hacía una pregunta, ¿pero fueron 7 palabras o fueron 7 frases? La realidad es que fueron 7 frases, fueron 7 afirmaciones, pero el concepto palabra muchas veces lo usamos para agrupar un mensaje determinado que vamos a compartir, y es la razón por la cual hablamos de estas 7 palabras. Al realizar una radiografía del corazón humano, podemos observar lo siguiente. Vivimos en una época violenta, de mucha injusticia y deseo de venganza. Eso es lo que vemos que ha crecido en medio de la sociedad. Poca conciencia de pecado y resistencia al arrepentimiento. No importa lo burdo, lo negativo que pueda resultar un hecho en contra de otros que son inocentes o que no tienen nada que ver con un proceso que alguien haya protagonizado, y aún así el ser humano no se arrepiente ni da su brazo a torcer. Es lo más común que estamos observando en nuestros días. Esta generación necesita oír que el cielo es real y que la salvación está al alcance de todos nosotros. Porque lo que hemos visto es que las familias están quebradas, los roles distorsionados, y hay una gran orfandad emocional. Esta orfandad emocional ha provocado que muchas personas se sientan lejos de Dios o lleguen a declarar que Dios está lejos de ellos. Las crisis, las guerras, las enfermedades, los sufrimientos han sembrado duda y desesperanza. Lo que hemos visto es que lamentablemente las personas se sienten espiritualmente deshidratadas. ¿Ok? Hay una deshidratación espiritual, como si la obra de la cruz fuera insuficiente. Por eso hoy tenemos que volver al mensaje que Jesús compartió desde la cruz para que nuestro corazón se llene de esperanza. Porque ciertamente Dios nos ofrece una solución y no es superficial. Cuando Dios nos habla desde la cruz, no es un mensaje superficial, sino capaz de tocar el corazón, la mente, el cuerpo y el alma de la manera más profunda que tú y yo podamos conocer. ¿En qué está pensando el hombre en estos días? ¿En qué piensa la mujer en los días que nosotros vivimos? Bueno, las personas están de continuo preocupados por el aumento de todas las cosas. La necesidad de trabajo, la inflación en los mercados, el aumento de las deudas, la depresión a flor de piel, la fatiga emocional, la búsqueda de paz, sin lamentablemente encontrar dónde satisfacer nuestras necesidades, es lo que está provocando que los pensamientos de las personas estén afectados en la medida que han sido afectados.
Las prioridades de todos han sido las siguientes. Como hemos llegado a este punto de deshidratación espiritual y de orfandad emocional, las personas han decidido priorizar lo siguiente. Y esto no es excluyendo la iglesia, sino viendo y partiendo desde la iglesia hacia afuera lo que está sucediendo en el mundo. No somos ajenos a nada de lo que acabo de declarar, porque esta generación, al experimentar esta deshidratación espiritual y esta congoja emocional, hemos llegado nosotros a asumir un autocuidado por encima de los intereses y necesidades comunes. Pensamos solamente en lo personal, lo que me acomoda, lo que me sirve, lo que me ayuda, lo que me gusta. Y todo lo que se salga de ese espectro, lo tacho, lo rechazo y lo evito. Lo que estamos viendo es una desconexión emocional a nivel general de la familia, las relaciones, pero un afianzamiento de la conexión digital. O sea que no hay relaciones auténticas. Somos muy vulnerables en este sentido. Las personas han decidido buscar validación en otros a través de su éxito personal, pero no abrazando así el propósito eterno que el Señor tiene para nuestras vidas. La gente lo que busca desesperadamente en esta generación es sentirse bien. No le importa si ser no llegue a establecerse. Lo que le importa es tener. A las personas no les interesa su identidad, no les interesa tener una identidad firme. No piensan ya en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lamentablemente el ser humano ha pasado la página con el tema de la redención. Y ya la Semana Santa es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo reflexivo, no es un tiempo espiritual, no es un tiempo de meditación. En el año de 365 días hay tiempo para todo, pero lo único que nosotros buscamos es lo que le da satisfacción y bienestar a nuestra vida, lo cual ha terminado eliminando toda esperanza futura y sentido en nuestra vida. Es por eso que tenemos que volver a las 7 palabras de Jesús para entender la esencia del Evangelio y lo que el Señor quiere tratar con nosotros. Lo primero que Jesús dijo desde la cruz, estando crucificado, lo encontramos en Lucas 23:34, donde el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra, perdón. ¿Por qué el Señor clama por perdón para la humanidad? Porque lamentablemente, así como en los días de Jesús, la orfandad espiritual, la desconexión emocional de los propósitos de Dios, la dureza del corazón de la gente había provocado resultados terribles. Las personas se habían vuelto indolentes. Habían perdido toda sensibilidad espiritual. Y por haber perdido esa sensibilidad espiritual, ya nadie pensaba en la voluntad de Dios, sino que todo el mundo estaba buscando lo suyo. A tal punto de que el templo se volvió un mercado. Y esto provocó que Jesús tuviera que crear un látigo y echar a todos de allí. Y recordar: mi casa debe ser llamada casa de oración. Y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones, dijo el Señor. Eso mismo ha sucedido con la familia, eso mismo ha sucedido con la iglesia, eso mismo ha sucedido en el ambiente profesional, en los gobiernos y en todas las esferas en el mundo. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente
las personas están desconectadas de la cruz, desconectadas del propósito del Señor. Y nosotros no llegamos aquí y a la situación en la que estamos por casualidad, sino por el pecado. Y nosotros tenemos que reconocer que Adán fue el primero reconocido en transgredir la ley de Dios, la que él había establecido. Pero nosotros hemos consentido el pecado en nuestra vida y no estamos ajenos de las consecuencias que también Adán pues tuvo que sufrir. Por lo tanto, no somos mejores que él. Y nosotros no podemos hacer caso omiso de la necesidad de redención que hay en nuestros corazones. Una redención que se muestra en la cruz y un proceso en el cual tú y yo tenemos que involucrarnos, que es continuo, de morir al yo, de entregar la voluntad a Dios y recordar que no somos perfectos. Y es por eso que el Señor, el primer mensaje que da en la cruz y desde la cruz hacia nuestros corazones es acerca del perdón. Perdonar es aprender a vivir con el proceso. Perdonar es mirar a la cara a aquel que me agredió y verlo como Dios lo ve. Perdonar no es un acto aprendido. Perdonar es un proceso. Perdonar es una obra, es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Perdonar es recordar sin dolor. Algunos lo definen así. Es saber que me ofendiste, que me hiciste daño, pero yo tengo la capacidad de reponerme a eso. Y así como el Señor me ha perdonado, yo también puedo perdonarte. Y es por la falta de perdón que la sociedad se ha fragmentado y la familia ha caído en la bancarrota en la cual se encuentra. Y vemos todos los males sociales que en las noticias se nos presentan, nos consternan por un momento, pero tarde o temprano volvemos a nuestras andanzas. Y es por eso que tenemos que volver a mirar a la cruz y entender el perdón. Número 2, Lucas 23:43. El Señor le dice, a aquel que fue ladrón te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque a su diestra y a su siniestra habían dos personas. Ambos habían sido sorprendidos como ladrones. Pero hubo uno que fue sensible y reconoció su falta, reconoció su condición y miró a Jesús como alguien justo y alguien diferente. Una convicción que vino necesariamente del Espíritu Santo a su corazón. Lo cual es un acto de gracia porque para todos nosotros es incomprensible. No podemos asimilar que una persona que haya fallado toda su vida en un instante recibe el perdón y participe de la gracia, la misma que aquellos que tienen toda su vida sacrificándose van a experimentar. Para nosotros es un acto de injusticia. Pero la gracia de Dios no mide como nosotros medimos. Y por eso Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es salvación. Porque nosotros vemos los pecados en dimensiones. Por ejemplo, perdonar se nos hace fácil cuando nos mintieron, pero cuando alguien le quita la vida a otro, se nos cuesta más perdonar porque hemos dividido en secciones el tema del pecado. Pero para Dios el pecado es una sola cosa, ir en contra de su voluntad. Es tan pecador el que dijo lo que nosotros definimos como una mentira blanca. ¿Cuál es la mentira blanca? Que tú no te has cambiado y te llaman y tú dices, voy de camino. Eso es una mentira blanca. Pero para Dios usted es un mentiroso. Y en ese momento, delante de Dios, tú cuentas como culpable, igual como aquel que le quitó la vida a otro, que es un pecado funesto, terrible.
Entonces, dado que para Dios el pecado es una sola cosa y no hay secciones, no es difícil entender que desde la cruz el ladrón que recibió perdón haya recibido la promesa de estar en el paraíso ese mismo día con el Señor. La salvación es para todos y el mundo necesita, como les decía hace un momento, escuchar que hay una salvación disponible para todos, que no discrimina y que no busca favoritos. Porque a conveniencia muchas veces ajustamos el proceso de la salvación a nuestro favor. Pero lo cierto es que Dios desea perdonar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que toda clase de personas, de toda lengua, de toda nación, le conozca y sea salvo. Número 3, Juan 19:26. Querida mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo Jesús a María. Ahí tienes a tu madre, hijo, le dijo a Juan. María no era madre natural de Juan. Pero lo que Jesús está demostrando con su tercera palabra es la responsabilidad. Él como hijo se sentía responsable de dejar a su madre en buenas manos, porque los días que tenían por delante los discípulos no eran fáciles. Y él sabía que Juan era un hombre sensible. Por el tiempo que compartió con Juan, sentía la determinación de delegarle la responsabilidad de atender a su madre. Fíjate que aún estando en la cruz, padeciendo el dolor más terrible de todos, nuestro Señor Jesucristo sacó tiempo para su familia. Primero hablamos del perdón, segundo de la salvación y tercero tenemos que hablar de la responsabilidad. Tenemos que ser responsables ante nuestra familia, tanto la familia natural como la familia de la fe. Porque una de las cosas que Dios le reclama al pueblo es lo siguiente. En un momento, a través de sus profetas, le dice al pueblo de Israel: estoy enojado con ustedes porque ustedes se han hecho casa para ustedes, pero han descuidado la mía, han descuidado el lugar donde se congregan y tienen que conocerme. Y esto llenó de ira el corazón de Dios, provocó el corazón de Dios, porque la gente había dedicado su vida al lujo, pero se había olvidado de aprovechar ese buen tiempo, esa bonanza que tenían, también para ser solidarios con la obra de la fe. Esto provocó, quiero que sepan, que el sacerdocio levítico se descuidara de las cosas santas. Porque Dios consagró a Leví como aquel que iba a ser el sacerdocio delante de Dios y a favor del pueblo. O sea que todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ser familia o descendiente de Leví, hijo de Jacob, hijo de Israel. Y fíjense algo interesante. Cuando se presentó el momento de repartir la tierra, Leví no recibió ninguna tierra. Dios no le dejó a ellos una herencia, sino que al sacerdocio le dijo: yo soy tu heredad. Al Dios asumir un compromiso tan serio con aquellos que le sirven, esto provoca ir a Dios, porque Él está diciendo: ustedes están poniendo mi palabra en vergüenza. Porque el compromiso era que ustedes iban a recibir la tierra de la cual tenían que producir riqueza, pero su riqueza ustedes la están redirigiendo a otros consumos, pero se han olvidado de mi casa. Y entonces mi casa está vacía, está sin recursos. Y esto provocó
la ira de Dios. Lo mismo sucedió con Nehemías. Nehemías reconstruye el muro en un tiempo récord. Cuando él va a rendir cuentas al rey de todo lo que había hecho en apenas 52 semanas, él dejó un administrador en el pueblo. Cuando Nehemías regresó, encontró el templo vacío y abandonado. Y hace la pregunta, ¿y dónde están los levitas? Entonces le responden, los levitas se fueron al campo a trabajar, porque la gente no cumplió con sus compromisos y ellos se vieron obligados a buscar su sustento. Nehemías se rasgó las vestiduras y se colocó en posición de luto, reunió a todo el pueblo y los reprendió. ¿Por qué? Porque decía Nehemías, ¿cómo ustedes dejan en vergüenza a Dios? Ni siquiera está mirando la necesidad de los levitas antes que ver el compromiso de Dios. Por lo tanto, asumir responsabilidad con nuestra familia natural, así como con la familia de la fe, nos corresponde a todos. Tenemos nosotros que ser responsables, porque por eso Jesús desde la cruz le dijo a Juan, ocúpate de mi madre. Madre, Él se va a ocupar de ti. Cuarta palabra, Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de manera profética, el rey David las recibió en el Salmo 22, la comparte. De una manera sobrenatural, el Señor le mostró su angustia a David. Y en este momento las está viviendo desde la cruz. Y la cuarta palabra es angustia. El Señor conoce nuestra angustia. El Señor conoce nuestra necesidad. El Señor conoce nuestro dolor. Él tiene su perdón, Él tiene su salvación. Él se hace responsable de nosotros, Él cuida de nosotros, pero Él también ha sufrido, igual que nosotros humanamente hemos sufrido. Y al presentar la angustia desde esta perspectiva, nos recuerda que en nuestro proceso Él no nos abandona y Él conoce nuestra necesidad. Él no es indiferente contigo ni conmigo. Número 5. La quinta palabra que Jesús comparte desde la cruz está en Juan 19, 29. Tengo sed. Mostrándonos su humanidad. Mostrándonos que cuando nosotros, en medio de una envergadura, un proceso difícil, donde escasean los recursos en nuestra vida, donde nuestra humanidad se pone a prueba, el Señor nos recuerda que Él también sabe lo que es poner a prueba nuestra fe, nuestra humanidad, nuestra condición. Que tú y yo hoy tengamos que reconocer nuestra necesidad no nos hace más débil que otro. Porque si Jesús en la cruz, siendo Dios, declaró que tenía sed, Él no se estaba entregando, Él no estaba declarando que era más débil que los que estaban a su alrededor. Sencillamente estaba proyectando y reconociendo una necesidad. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en esta generación? Que las personas no abren el corazón y no declaran lo que verdaderamente sienten, sino que todo el tiempo queremos maquillar las cosas y por estar maquillando las cosas no vemos los resultados que Dios tiene preparado para nuestra vida. El día que tú seas honesto con tu esposa y le digas las cosas desde tu humanidad y no queriendo ser perfecto, yo te aseguro que tu matrimonio va a ser diferente, porque eso ante tu esposa o tu esposo, ante tu hijo, no te va a hacer más débil o no te va a provocar en más vulnerabilidad de la que ya estás. Es que en nuestra vida hay fragilidad. La humanidad es frágil porque nuestra vida es como la hierba del campo, que un día está y al otro día se seca. Aunque ustedes no digan amén, esa es la realidad de la vida. Y la mayor dificultad que esta generación
está enfrentando es la necesidad de declarar cuando tiene sed, cuando tiene necesidad. Y bienaventurado el que tiene sed, dice el Señor, porque los que tienen sed serán saciados. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Amén. Este aplauso es para el Señor. Porque ciertamente nosotros nos complicamos. Y a veces preferimos morir antes que decir, tengo hambre o me siento triste. Queremos lucir fuerte delante de todos. Y ciertamente en tu posición de liderazgo es natural que uno busque mostrarse fuerte, no llorar delante de tus hijos o no reconocer que no sabes lo que debes hacer delante de otros. Pero estás muy equivocado si quieres mantener una posición de fortaleza deliberadamente cuando lo que necesitas es ayuda. Número 6, Juan 19:30, consumado es. Esto es importante porque quiero recordarte la sexta palabra, el cumplimiento. Dios no abandona la obra de sus manos. Y tú y yo, dice la Biblia, que somos hechura de Dios, que somos la obra de sus manos, que somos la expresión de su gracia y de su amor. Y no va a abandonarte hasta que Él pueda declarar sobre ti lo mismo que declaró sobre la cruz, consumado es. Ese proceso que tú sientes que no se cierra, que no se cumple, esa situación que te ha tocado vivir, tú no serás abandonado por Dios. El Señor sobre la dificultad financiera te va a dar victoria en el nombre de Jesús. El Señor sobre la soledad, sobre la enfermedad, sobre la injusticia, te va a dar victoria en el nombre de Jesús. Hasta que sobre ti Él diga, consumado es. Cumplí mi promesa, cumplí mi palabra. Y nosotros lo que tomamos en este día es, el Señor no ha terminado la obra conmigo. Yo quiero que le digas al que tienes a la par, te veo muy bien, pero Dios no ha terminado todavía contigo. Esa persona que está a tu lado, por lo menos desde aquí, mi hermana Carmen, usted se ve hermosa en este día. Amén. Ustedes están hermosos. No le has mentido al que está a tu lado. Carlos, te veo bien. Dios ha sido bueno. Muchas veces el enemigo quiere sembrar en nuestra mente cosas que están totalmente divorciadas de la realidad de lo que Dios está haciendo. Por eso en este día es necesario poder ver los procesos como Dios los ve. Dios no ha terminado contigo, Cintia. Dios no ha terminado con Elizabeth, ni con Gerald tampoco. La obra del Señor es hermosa. Lo que pasa, hermano, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se perfecciona. Y lo vas a declarar. Te voy a dar un dato. Hace un momento te di una buena noticia, te voy a dar otra. Hay muchos procesos en tu vida que en este 2025 se van a cerrar en el nombre de Jesús. Ciclos que te parecían interminables, espirales descendentes que tú dices, esto es un hoyo negro que no me lleva a nada y no sé cómo desprenderme, no sé cómo liberarme de este proceso. En este 2025, el Señor va a cerrar muchos procesos en tu vida, muchos temitas abiertos, muchas complicaciones sin resolver. ¿Y cómo yo lo sé? Porque el Señor no abandona la obra de sus manos, porque Él siempre termina lo que empieza.
Porque a través de los años Dios ha sido fiel. Dile al que tienes a tu lado, Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas. Por último, la última palabra que Jesús dijo desde la cruz. Padre, en tus manos encomiendo. Yo les dije hace un momento que como iglesia nosotros estábamos en una transición. Espero que no la haya olvidado. Una oportunidad, una puerta abierta, un cambio para bien en el nombre de Jesús. Pero fíjate que en este proceso como iglesia tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Antes de que llegue el proceso duro y vergonzoso de que te quiten lo que Dios ha puesto en tu mano, Dios te entrega la bendición para que antes de que te reclamen, tú puedas responder. Porque Jesús no se le quitó ni se le arrebató la vida. Él entregó su vida. Tú y yo tenemos que entrar en esta relación con Dios, en la cual los procesos se abren y se cierran de la mano con Dios, para que todo lo que nosotros enfrentemos y vivamos podamos declarar que Dios ha sido bueno y su voluntad es perfecta. Porque hay muchas cosas que nosotros iniciamos y se quedan sin cerrar, porque no la hicimos de la mano con Dios. Y no es para que hoy nos sintamos lo peor del mundo, no. Usted puede hacer conmigo este ejercicio, por favor, ahí donde usted está, inhale. Mire, si sus pulmones se llenaron de oxígeno, puede soltarlo. Es porque todavía hay esperanza. Si usted puede respirar en este día es porque Dios todavía no ha terminado con usted. Si usted se dio por vencido, Dios no se ha dado por vencido con usted. Y hoy, si tenemos que llevarnos un mensaje en el corazón, es de confianza total en Dios. En este año 2025, de gloria, reino y poder de Dios en nuestra vida, Él quiere que, como dice Lucas 23:46, haya total confianza en Él, porque Él encomendó su espíritu a Dios, nadie se lo arrebató. Jesús no perdió en la cruz, Jesús venció en la cruz. Por eso en este día, tú y yo tenemos que confiar y encomendar nuestro camino al Señor. Porque sobre todas tus dificultades, si tú confías en Él, tendrás victoria en el nombre de Jesús. Él conoce tu humanidad, lo complicado que se ha vuelto el proceso. Lamentablemente mucha gente está desconectada y esta generación solamente piensa en trabajo y en producir dinero. Ok, solamente piensa en trabajo y en producir dinero. Y los mercados son fluctuantes. Mucha gente está haciendo caso omiso de los procesos que estamos viviendo. Y las amenazas que tenemos en el mundo son reales. Lo que pasa es que Dios no permite que avance más allá de lo que Él permite hasta que se cumpla su voluntad aquí en la tierra con respecto a la salvación. Pero no es porque a alguien se le ocurrió una buena idea y le dio un giro al proceso económico que estamos viviendo. Lo cierto es que vivir es más caro hoy que hace 3 meses. Lo cierto es que hoy tenemos deudas más fuertes y grandes. Lo cierto es que lograr un objetivo hoy es más costoso que hace 15 días. Si a alguien le costaba determinada cantidad de dinero, ya tú tienes un 15% más de hace 15 días. Lo cierto es que si guardar la palabra en el 2024 fue complicado, en el 2025 es más complicado. Pero lo que el Señor nos está diciendo desde la cruz es confía. Confía.
en el cumplimiento de mi voluntad. Por eso concluyo diciéndote, hermano, hermana, que es esencial que tú y yo alcemos la voz en medio del ruido que el mundo está produciendo. Porque en el mundo hay un gran ruido de desánimo, de desesperanza, de dolor, de tristeza. Lo que tú y yo tenemos que hacer por el Espíritu Santo es unir las inquietudes del corazón de la gente con la respuesta que el Señor nos ha dado. Y nos dice, confía en el cumplimiento de mi voluntad. Yo sé tu dolor, yo conozco tu humanidad, tu fragilidad, lo profundo de tu angustia. Pero yo soy responsable, nos dice el Señor, y yo te acompaño. Y te he dado salvación, te he perdonado para que desde esa posición privilegiada tú puedas vivir. No quiero que aquí nadie sobreviva. No quiero que aquí nadie sienta que está sobreviviendo. Yo quiero que entiendas que Dios te ha dado vida. Una vida plena para que tú puedas respirar, sentir, vivir, amar y experimentar la vida desde una perspectiva eterna en el nombre de Jesús. Así que así como Jesús desde el dolor, desde la cruz, ministró nuestro corazón, yo te invito a que donde estás, para finalizar, cierres tus ojos, por favor. Para que nada te distraiga, este es un momento entre tú y Dios. Y así como Jesús desde la cruz en un momento habló a nuestro corazón, hoy desde tu proceso yo quiero que tú le hables a Él. Y ya sea tu necesidad de salvación, de perdón, ya sea que sientas angustia, abandono, que estés en medio de un proceso que digas, no hay responsabilidad, no he sido responsable, no han sido responsables conmigo. ¿Cuál es tu necesidad, hermano, hermana? ¿Cuál es ese proceso en el cual te encuentras? En Cristo hay cumplimiento. Tú y yo podemos confiar en Él. Puede que te hayan fallado emocionalmente, espiritualmente, de muchas maneras. Puede que tu economía se haya comprometido, que tu tranquilidad la hayas perdido. Mira, Dios lo ha permitido para que recuerdes que solamente en Él podemos confiar. Que nuestra mirada la tenemos que poner en Él. Que quien trae el perdón y la salvación que nuestra vida necesita es solo Él. Para que al salir de este lugar tú y yo podamos sentir que se ha consumado el propósito que Dios tenía para nosotros en este servicio, en este día donde le hemos adorado. Tenemos que unir esa situación que nos ha tocado vivir con la respuesta de la cruz. Si alguien violentó tu voluntad, te dañó, te discriminó, te persiguió, el Señor te dice, confía en mí. Salvación es que se nos quite de los hombros, del alma, el peso que cargábamos. Durante mucho tiempo te ha tocado caminar con una carga, con un peso, con una responsabilidad de un proceso que no te ha llevado a nada. Porque regularmente todo lo que nosotros hacemos sin Dios nos hace sentir que estamos perdiendo el tiempo
Por ejemplo, el proceso, el dolor sin Dios no tiene ningún significado. No aporta nada a nuestra vida, solamente vacío. Porque si es sin Dios, no hay ningún propósito. En cambio, si el proceso que tú y yo hoy estamos viviendo, nos sentamos delante de la cruz y observamos por un momento lo que sucedió, nos vamos a dar cuenta de algo importante. Hoy la cruz está vacía. Ya Jesús no está allí. El ángel le dijo a María y a la otra María: ustedes están buscando en la tumba al que resucitó. Ya Él no está aquí. Si miramos a la cruz, está vacía porque el que allí fue crucificado, como colocaron los romanos en latín, INRI, que significa Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, ese que estuvo en la cruz, venció. Y la cruz está vacía porque Él resucitó. Y aquel que resucitó es el que hoy quiere redimir, transformar y cambiar tu vida por completo. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa carga de tu corazón? Llévala a la cruz. Toma esa carga y llévala a la cruz. Porque en esa cruz de Jesús hay cumplimiento, hay respuesta, hay solidaridad, hay restauración, hay ayuda, hay palabra, hay fortaleza. El Señor hoy toma tu necesidad y la une con su respuesta para demostrar en ti y en mí su gran poder. En el nombre de Jesús. Si tú lo crees, yo te invito a que donde estás te pongas de pie y juntos adoremos al Señor y tú puedas recibir en tu corazón este sello del Espíritu Santo. Al final del servicio no cantamos para llenar un espacio en el servicio. Al final del servicio cantamos porque creemos que es un sello que el Señor le pone a su palabra. Y lo que tú y yo vamos a cantar en este momento es el sello de lo que hemos recibido. Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra que de ti hemos recibido, la podamos llevar en el corazón y podamos ponerla en práctica. Y cuando duela la humanidad, cuando se complique el camino, cuando perdamos la confianza, cuando llegue la ofensa, cuando se presente la angustia, cuando esté el dolor y la soledad, en ti nos vamos a refugiar. A ti vamos a mirar, a ti nos vamos a volver. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar.
Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.